Lo conocía por una foto en blanco y negro. Le habían contado que su pelo rizo era luminoso como el sol. En su candor de niña, Carmiña lo imaginaba paseándose de un extremo al otro del muelle de Buenos Aires. Desde allí, con esos ojos, acaso más verdes que el mar, él atisbaría su llegada. Y, no bien distinguiese entre la multitud su carita redonda, gritaría su nombre. Y, ya en tierra firme, bailaría con ella en brazos, como había visto que sus tíos lo hacían con las primas pequeñas, allá en Marrosos. Así, perdiéndose en fantasías y a pura inocencia, a sus 5 años Carmiña había aprendido a ahuyentar el tedio y la morriña. A veces se trepaba al barandal de popa para ver a los peces voladores saltar la estela del barco. Le evocaban aquellas bandadas de mirlos que sobrevolaban su aldea. Tras el aire vacío, la bruma del mar le traía la niebla del valle. Entre sus gasas deshilachadas recuperaba prados, bosques, casas, que pronto se esfumaban, sutiles a ras del agua. Imaginaba Buenos Aires como un calco de su aldea, aunque su madre le aseguraba que era inmensa, mucho más grande que Marrosos, niña, filia, mucho más grande que Santiago de Compostela. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí de vuelta con una nueva lectura. Un libro que está dentro del género cuento y son relatos de arraigo y desarraigo. Se llama Jugarse en otra orilla, de María Rosa Iglesias. Está conformado por 20 cuentos, se puede decir, y hay uno de esos 20 que es a manera de prólogo, así arranca, y tiene otro que es un epílogo, pero en realidad son todas historias de inmigrantes de Europa hacia la Argentina. Se puede decir que del siglo pasado y también de los anteriores. Así que es muy, muy interesante. Este libro de relatos se publicó el año pasado y consta de unas 176 páginas más o menos. 176 páginas. Y bueno, es muy, muy interesante. En el libro sobre la autora dice esto. María Rosa Iglesias nació en Santiago de Compostela, España, emigró de niña a Buenos Aires, desafió los límites que la hipocresía profunda le imponía a sus proyectos, estudió en la universidad, atendió un comercio de librería y sostuvo a su familia, narradora y poeta. Publicó en diversos medios y obtuvo premios en Argentina y en España. Destacan su ensayo Con las raíces al aire, las experiencias de los inmigrantes gallegos, a través de 9 protagonistas y la novela Aurelia quiere oír. Tiene listo otro libro de relatos y en preparación una novela. Lo primero que siempre leemos es la contratapa de los libros y en este caso, de Jugarse en otra orilla, dice a modo de reseña: en sus relatos, María Rosa Iglesias cuestiona la creencia popular de que todos los inmigrantes europeos en la Argentina del siglo XX progresaron sin contrariedades. Como en su novela Aurelia quiere oír, ficcionaliza personajes verídicos, el exiliado doctor Sánchez Guisando, los rebeldes de la Patagonia trágica, el fundador de la aldea Beleiro, el maestro pixero Andrés Iglesias. Los hace interactuar con personajes ficcionales absolutamente verosímiles, que se desangran en el desgarro interior, la actividad de las mafias prostibularias, la explotación laboral, la precariedad, la vida mezquina, los conflictos familiares, la soledad y el desprecio, y el temor hacia el pobre. Testimonia pasiones y conmueve, todo con una precisa y deslumbrante prosa. Bueno, la editorial de Jugarse en otra orilla es de la editorial Barenhaus. ¿Y cómo llegó a mí? Llegó a mí por medio de un regalo de mi hermano que lo vio apropiado, y más que apropiado porque nuestra familia está atravesada por la emigración e inmigración actualmente, ya que tengo una hermana que vino con su familia italiana, volvió a la Argentina
y yo tengo una hija que vive con su pareja costarricense y migró desde Argentina a Costa Rica. Bueno, todo el que deja ama sus cosas, extraña sus cosas y también tiene un sentido de adaptación todo. Pero siempre son por circunstancias más bien de amor, ¿no? Que es lo que hace volver a la Argentina y también algunas ventajas, ¿no? Porque nuestro país siempre está abierto a todo lo que es la recepción de otras culturas y bueno, y está en nuestra Constitución además. Y bueno, entonces en definitiva está atravesada nuestra familia, así que fue un excelente regalo este libro. Si bien habla mucho de lo que es la inmigración y la emigración, la soledad, la vejez, la infancia, toda la añoranza que se puede tener y también lo que se puede imaginar. Los niños, por ejemplo, que vienen atravesando todo el Atlántico y qué es lo que le esperaba. Hay asociaciones de niños chiquitos pensando que el mar era un terrible monstruo comparado con un gato, con el respirar de un monstruo o de un gato cuando estaba embravecido. Hay muchas nociones que solo nos ponemos a pensar cuando las leemos en estas páginas, ¿no? Porque está todas esas expectativas, esos desarraigos también, esa añoranza que se deja atrás, está muy bien descrita. También está la historia que me llamó mucho la atención del médico Gurmencindo Sánchez Guisande, que estaba siendo perseguido por Franco en España y había sido el decano más joven de la Universidad de Zaragoza. Y cuando inmigró, o sea, cuando entró a nuestro país, tuvo que trabajar de enfermero porque no tenía el título. Y mientras tanto estudiaba de vuelta en la Universidad Nacional de La Plata. Pero ¿qué pasó? Cuando se terminó sus estudios en 1938, el gobierno conservador de ese entonces no le quiso firmar el título por considerarlo peligroso, ya que estaba siendo perseguido por Franco. Bueno, él en un momento se va a Altagracia a visitar a otro perseguido, exiliado que estaba viviendo allá en Córdoba, porque además se decía que Córdoba era lo más parecido a Galicia en el paisaje, en el clima. Y bueno, y mientras estaba en un hotel se descompuso una persona que se estaba alojando allí. Y resultó ser que era Ernesto Palacios, que lo ayuda, ¿no? Porque no había médicos y este médico de Sánchez Guisande lo atiende y resulta que lo atiende bien, bueno, se recupera y resultó que este paciente resultó ser Ernesto Palacios. Cuando se entera Ernesto Palacios y se entera que era un médico que no le habían aceptado, no le habían querido firmar su título de una vez recibido en la Universidad de La Plata, cuando Ernesto Palacios fue decano de esa universidad, le firma el título y lo hizo en un acto público. También habla mucho la autora de la aldea de Marrosos. Hay también palabras que uno la tuvo que buscar en el Google, y por ejemplo el sacauntos. El sacauntos, que él viene a ser como el viejo de la bolsa, ¿no? Que le sacaba la manteca a las personas, hacía manteca con las personas y las vendía. En realidad hay un caso de un asesino serial en España hace muchísimo tiempo al respecto, según lo que pude investigar. Por ejemplo, también está el hórreo, que no sabía qué era el hórreo, y resulta que si uno lo busca es una especie de galponcito en alto con parantes bien alejado del piso para que no llegue la humedad
a todo lo que es granos comestibles y tampoco para que estén al alcance de los animales. También habla de los trasnos, que son unos duendes considerados, bueno, los duendes que nosotros conocemos, pero en Galicia. Bueno, todo de inmigrantes, españoles, italianos, polacos, judíos, de irlandeses, todo lo que ha venido de Europa, que se han esforzado de una manera, que han escapado de la miseria, que han sido perseguidos, y más allá de que acá no les fue fácil, porque, como vuelvo a decir, había más aprehensión a la pobreza que al ser inmigrante, tuvieron una vida de progreso en muchos casos y pudieron reafirmar su familia, sus raíces, al punto de tener dos patrias, de gente sufrida, que ha sido los cimientos de nuestra patria también, así como lo han sido los pueblos originarios, porque yo tengo mucha sangre de pueblo originario, y también en el ADN, en el estudio que me hice, también mucho de español. Así que el pueblo originario, los pueblos originarios también han sido muy maltratados en América Latina. Así que, en definitiva, es un libro con unos relatos impresionantes, de mucha historia de vida. Y hay historias de la propia autora, ¿no? Son largas historias de vida y cuánto se ha dado a este país y cuánto han podido quererlo también. Bueno, así que teniendo en cuenta todas esta lectura sobre estos 20 cuentos, algunos, la mayoría bastante tristes, y otros llenos de inocencia y de esfuerzo y trabajo y crudeza y mucha voluntad. Bueno, los dejo con esta reseña, espero que la puedan leer, y les agradezco haberme escuchado hasta acá. Nos vemos en la próxima lectura. Un abrazo muy grande, gracias y hasta muy pronto.